Hola a todos. Bienvenidos a otra clase más de la asignatura Metodología de la Investigación. Para mí es un placer acompañarles a través de esta aula virtual. Soy su profesora María Guerrero y estaremos hablando de la viabilidad en el tema de investigación. Los propósitos de esta clase son aprender acerca de la viabilidad en los temas de investigación para la tesis y dotarles a ustedes con conocimientos que les permitan elaborar temas viables para sus investigaciones. Las competencias, luego de finalizar esta clase, les permitirán a ustedes desarrollar o definir qué es un tema de investigación viable y cuáles elementos son indispensables para mantener la viabilidad en una investigación. Con tener un tema de investigación de tesis no es suficiente. Una persona que decide iniciar su proceso de tesis o monográfico, con lo primero que debe contar es con un tema. Sin embargo, no todos los temas de investigación son viables. En principio, el tema es lo principal, pero como veremos durante el desarrollo de esta exposición, existen elementos que debemos tomar en cuenta para que nuestro tema sea posible y admisible ante los asesores y el jurado evaluador. ¿Pero qué es la viabilidad? En términos generales, cuando hablamos de viabilidad, nos referimos a la probabilidad que existe de llevar a cabo un proyecto, lo cual constituye el objetivo primordial de quien se propone para concluir su carrera de grado, iniciar un proyecto de investigación de tesis. ¿Por qué mi tema debe ser viable? Todo tema de investigación debe ser en principio viable, porque tiene que contar con la disponibilidad de tiempo, recursos y acceso a las fuentes de información para poderse investigar. Si logras construir un tema de investigación viable, entonces será incluso más fácil plantearlo y exponerlo de forma clara y precisa ante tus asesores y tu jurado evaluador. ¿Se puede llevar a cabo esta investigación en la vida real? ¿Cuánto tiempo me tomará? ¿Cuento con los recursos suficientes para cumplir con mis objetivos? Les recomiendo leer la 6ª edición del libro de Hernández Sampieri en la página 41, donde nos expone un caso de inviabilidad en una investigación. Se trata de un grupo de estudiantes de comunicación que decidieron analizar en una tesis el efecto que tendría introducir la televisión en una comunidad donde no se conocía. Quisieron abarcar objetivos como el desconocimiento y sus efectos ante el patrón de consumo, entre otros, que parecían muy interesantes, pero que, debido al gasto económico que representaba, se convirtió en una investigación no viable. La ética también es importante al escoger un tema de investigación, ya que no podemos guiarnos de juicios de valor para elaborar nuestro tema. Utilizar calificativos negativos o positivos sobre un planteamiento personal le impregna inviabilidad al tema de investigación y no es para nada ético. Así como también cuando no estamos de acuerdo con una figura jurídica o social, ya sea por convicciones sociales o morales, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la clonación, decidir investigarla de manera parcial va en contra de la ética de todo buen investigador, que debe ser ante todo objetivo e imparcial. El acceso al lugar o contexto del estudio. Sampieri nos indica que es indispensable que contemos con el acceso al lugar o contexto donde se va a realizar el estudio, por lo que debemos preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo esta investigación que hemos escogido. Por ejemplo, decidir investigar una situación jurídica que solo ocurre en tribunales de Samaná y el investigador reside en Santo Domingo implica preguntarse cuántas veces deberá viajar a Samaná. ¿Cuenta con el presupuesto para hacerlo? ¿Qué tiempo el de ir y volver afectaría en sus actividades habituales? La viabilidad de las investigaciones en cuanto al tiempo. Hemos escuchado la frase que todo tiene su fecha de vencimiento. Así ocurre con las investigaciones. Mientras más se demoran, menos útiles pueden llegar a ser. Bien sea porque los resultados no se aplican o quizás porque han sido superados por otros estudios debido a cambios en el contexto.
Para evitar que esto ocurra, debemos de fijarnos un periodo de tiempo adecuado que haga la investigación posible y no se convierta en una tortura para el investigador, que podría terminar presentando un producto marchitado como resultado final. El cronograma de actividades es una especie de cronómetro o calendario en formato de Word que nos permitirá tener una idea aproximada del tiempo, dinero y esfuerzos que hemos de invertir para cumplir con nuestro proyecto de investigación, desde la fase de la recolección de la información hasta la posible graduación. Es una de las herramientas indirectas que nos permitirá constatar la viabilidad de nuestro tema de investigación. Dentro del cronograma de actividades tenemos la recolección de información, ya que no basta con solo tener los recursos y el tiempo, sino que también necesitamos tener un banco de información suficiente del cual tomar fuentes para sustentar nuestra tesis. La elaboración del anteproyecto ocurre una vez hemos concluido el proceso de la búsqueda de información pertinente al tema y se utiliza para presentarse a los asesores metodológicos y de contenido, quienes determinarán de manera meticulosa si es viable o no dicho anteproyecto. Al redactar nuestro trabajo, señores, no olvidemos que redactar una tesis o monográfico tiene sus especificaciones para que sea eficaz y viable ante el jurado. El no citar adecuadamente las informaciones que utilizamos de otros autores nos lleva a incurrir en plagio. El tema de la tesis ante el jurado. Si el estudiante siguió de manera progresiva las instrucciones de los asesores metodológicos y de contenidos, entonces no tendrá de qué preocuparse para presentar su tema de tesis. De lo contrario, podrían surgir casos de errores lamentables en el momento final. Recordemos que la presentación final es el momento en donde todo lo que se investigó con interés y de forma adecuada permite al sustentante fluir de manera natural durante la exposición. Finalmente, pero no menos importante, tenemos la graduación, que representa gastos económicos que fueron previamente contemplados por el investigador antes de iniciar con su tema de investigación. Es el paso final, el más estresante y liberador a la vez para el estudiante que concluye su carrera. Recuerda que no se trata solo de tener un tema de tesis, sino que dicho tema sea viable. Adjunto al PowerPoint tenemos una actividad de retroalimentación. Deben responder las diversas preguntas que se presentan a continuación en un documento en formato de Word y enviarlas a mi correo metodologiaconmariaguerrero@gmail.com a debatirse en nuestro próximo encuentro por Zoom el miércoles 13 de mayo de 2020, de 6 a 8. Esta actividad tendrá un valor de 5 puntos. Estaré recibiendo sus correos hasta el día 13 de mayo. Muchas gracias por su atención y espero que les sea de ayuda la viabilidad de la investigación cuando vayan a redactar su tema para tesis.